¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean otra vez a la tercera edición ahora de nuestro podcast de charla de cine. Aquí, como siempre, tratando de entregar en punto y también en este caso pues con la participación de, por tercera vez y ahora sí en vivo, del personaje imaginario de el Big Rod, Rodrigo, que está ahí del otro lado. ¿Cómo estás, Rod? Hola. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina, de una época del año que me fascina, que son las Navidades y las fiestas de fin de año. Tema que siempre me encantó y que obviamente desde que tengo hijos se ha vuelto todavía mucho más divertido y mucho más entretenido. Así que ya con todo listo para recomendarles buenas cosas para ver antes, durante o después de la Navidad o en las semanas aledañas a. Sí, oye, ese gorrito está bueno, tu gorrito de Rod. Tengo muchos de estos gorritos, sí. Mándame unos, todavía los vamos a necesitar. Así que... Ahora me falta que la barba se me ponga toda blanca nada más y ya estoy. Exacto, no, está muy bien, ¿eh? No está mal si nos caracterizamos para la próxima. Pero oye, sí, Rod, señor. Entonces, bueno, haciendo lo obvio, estamos en nuestro podcast por supuesto, de especial de Navidad, el especial navideño. Entonces, tenemos tú, ya sabes, vamos a poner así en nuestro típico Rumble. Ahora decimos que 6 pelis, ¿no? A ver qué tal. ¿Empiezas con la primera? Sí, señor. Y voy a empezar en orden, digamos, de la hora del día en el que se puede ver cada una de las películas. Así que vamos a empezar con una apta para todo público, bastante reciente, del 2019, que se llama Klaus. La tienen disponible en Netflix, así que es de fácil acceso, no es nada complicada de encontrar y es una preciosura de película. La creación de Sergio Pablos y Carlos Martínez López. Sergio Pablos, no sé si lo tendrán muy identificado, pero es un productor y director y escritor que ha trabajado mucho en los departamentos de arte de Disney primero. Participó en películas como El Jorobado de Notre Dame, Hércules y varias otras más de esa saga de Disney, todas animaciones en 2D además. Y obviamente fue colaboró en la escritura del cuento previo y en el equipo productor también de el inicio de la saga de Mi villano favorito de Chris Meledandri. O sea que es así como súper de la casa, en este caso, ¿sabes? Alguien, Sergio Pablos, o sea, sí tiene bastante currículum, ¿no? Ajá. Sí, mucha trayectoria y mucha experiencia. Y en este caso, digamos, tiene también una compañía propia de animación y fue como la primer gran apuesta que Netflix hizo por una película animada en su plataforma. Entonces tuvo un presupuesto más que interesante para una película animada y la verdad que los resultados fueron una maravilla porque es una de esas historias que sirven para renovar la fe en las personas, digamos. Si uno se mete dentro de la historia y se entiende de qué van los mensajes, más allá de lo lineal de lo que se está viendo, que es una película animada, y puede no ser para todo el mundo, porque los que nos ponemos grandes a veces nos ponemos reacios a ese tipo de películas. Si nos olvidamos de que son caricaturas, los mensajes están muy, muy buenos y son muy profundos. Mira, a mí me pasa eso que acabas de decir, Rod. Yo no soy realmente un gran fan del cine animado, del anime y todo eso. Y bueno, me echan en cara constantemente que eso es una gran laguna, e incluso como para que no tenga yo una mayor afición para todas estas películas. Pero de Klaus lo que he recibido de comentarios es justamente eso, ¿no? Que tiene dos particularidades que he escuchado constantemente. A ver si quieres comentar algo de esto. Tiene una particularidad en el cómo está animada. O sea, que hay algo ahí bastante novedoso en esa parte. Y lo otro es justamente el tratamiento narrativo de la historia. Totalmente. La historia nos cuenta a un jovencito, está ambientada en algún país pseudo nórdico, digamos, porque no es específicamente en ningún país del norte de Europa, pero en un país que tiene ese tipo de características, por más de que se vea como ficticio. Y tenemos un jovencito que se llama Jesper, que es un bueno para poco, que su padre, que es el jefe de correos de su nación, lo manda a la escuela de correos como para que se vuelva una persona de bien y un empleado del correo con todas las letras. Y obviamente este otro no es bueno para seguir orden ni para tomarse las cosas en serio. Entonces Jesper no le va bien en ese proceso y en esa escuela de aprendizaje. Entonces su padre, ya bastante harto, básicamente le dice: mira, te voy a mandar al pueblito más lejos que tenemos en todo el reino, que ya está dentro incluso del círculo polar ártico, donde obviamente nadie quiere ir ni por asomo para ese lugar.
y vas a tener la tarea de entregar en un año por lo menos 6.000 cartas, lo cual es virtualmente imposible, o si no, te desheredo. De ahí parte el puntapié. Entonces el pobre Jesper allá marcha al pueblito de Smirensburg, que está en el medio de la nada congelada literalmente, a establecer una oficina postal y, lo que es peor aún, a intentar que la gente del pueblo no se maten entre ellos o lo terminen matando a él, porque en Simmensburg tenemos un problemita adicional, que hay dos familias que existen en ese lugar desde que tiempo es tiempo y que están totalmente enemistadas entre sí. Entonces todo entre la gente es una cuestión de colores, o estás de un lado o estás del otro, y es todo enemistad y es todo agresión. En ese contexto, el pobre Jesper tiene que terminar por conocer a un viejo carpintero bastante recluido en uno de los puestos, en una de las casas más alejadas del pueblo, que es el señor Klaus, el del título. Y básicamente de ahí lo que hace la historia es tomar la leyenda de Santa Claus, digamos, más original y la más realista que se conoce en ese universo de la leyenda, y tomar la figura y crearla básicamente desde cero hasta que se transforma en el mito. Ergo, la historia no toma ninguno de los elementos fantásticos que se le atribuyen o se le conocen en la historia de Santa Claus, y por el contrario lo plantea desde un ángulo sumamente realista de cómo una persona de carne y hueso en definitiva se termina transformando en esa figura casi mitológica. Y obviamente se da espacio para explicar todos los detalles, de por qué la bata roja, por qué los juguetes, por qué los renos, todo entra en su justo lugar, pero en base fundamentalmente a una historia totalmente realista. A todo eso tenemos que sumarle que cómo está planteado la transición del personaje principal de un bueno para nada, bastante desapegado y al que todo le importa poco, a un joven que se empieza a tomar su trabajo en serio y empieza a entender la relevancia de lo que tiene que hacer y la importancia de crear buenos vínculos con el entorno, fundamentalmente para poder sobrevivir en su caso. Tiene muchos mensajes muy cálidos de sentido. Es una película sin lugar a duda para ver con toda la familia. Yo la vi con mis 2 hijos y la verdad que la adoran y la pasaron bomba. Tiene buenos segmentos también de acción y aventuras y un mensaje central sumamente valioso incluso hoy en día, de cómo muchas veces un acto muy simple de amabilidad, de ser atento y ser considerado con la persona que uno tiene al lado, termina por desatar otro y otro y otro, y cuando queremos acordar, la amabilidad es lo que gobierna y la consideración por el de al lado es lo que gobierna. Entonces todo ese tipo de mensajes están muy bien condensados, están muy bien narrados y terminan por dar y redondear una película realmente preciosa. Además tiene para mí por lo menos tiene una metáfora preciosa sobre el justo y verdadero valor que tiene el rol del cartero, no solo en la comunicación a través de cartas en la historia de la humanidad, sino en la historia directa entre vínculos de personas, ya sea de amistad, de relaciones amorosas o familiares. La importancia del cartero y de la comunicación escrita en cartas está muy bien representada. Encima de todo eso, lo que les decía al principio, la animación es un trabajo hecho a la vieja usanza, digamos, es un trabajo hecho en 2D que hoy en día prácticamente no se utiliza. Todo es animación 3D, todo es animación digital. Este trabajo emula el dibujo hecho a mano, digamos, que ya prácticamente no se hace más por un tema de costos y por un tema de dificultad del proceso, pero está muy muy bien emulado, porque realmente parece animación en 2D, o sea, está hecha como animación en 2D, y la profundidad está dada básicamente por luces y sombras y por efectos a la hora de construir cada toma. Entonces, si la ven, le van a encontrar necesariamente un gustito sumamente artesanal a lo que están viendo. No se ve como algo sacado de un microondas. Se ve como algo dibujado casi, y realmente los dibujos son preciosos.
Eso es particularmente interesante porque, bueno, aparte de todo lo que dices, que me queda claro que esta es una de esas pelis que como no se llevó unos 20 Óscares. Bueno, así suena, ¿no? La verdad es que esa forma de contar la historia, como dices, que le da un factor realista, pues la animación también, que como dices, me parece que le quita, incluso se pone en un factor atemporal, porque ya que tienes una animación que se sale de que tiene que ser, por ejemplo, el otro día estaba viendo La Era del Hielo, la primera, y es una peli que tiene 18 años y se ve como ha obsolecido ahora, particularmente en el factor animado, que ya no es tan atractivo. De hecho, si tú comparas esa película con cómo se ve ahorita cualquiera también de Disney o de Pixar y todas esas, parece como que esa película es un render, o sea, como todavía con le falta mucha textura y todo eso. Y lo que comentas de Klaus suena como que es más bien una película que se sale de eso, que se sale precisamente por este factor artesanal que tiene la curación de su animación y todo, pues se sale totalmente de que sea algo que vaya a obsolecer como otras películas que igual son súper recordadas y todo, y que seguramente también se ven en esta época, ¿no? La Era del Hielo puede ser una de esas, pero esto, la historia sumado, y como dices, pues sí puede ser una peli que se puede ver año tras año, ¿no? Totalmente, y efectivamente estuvo nominada a los Oscars como mejor película animada. Obviamente competir contra Disney y la maquinaria no es tarea para cualquiera, no es fácil sacarle un Oscar a Disney de abajo del manto y menos en película animada, pero por lo menos compitieron, estuvieron nominados. Yo pensé que iba a ser la ganadora, a mí me encantó, la verdad, me parece una película súper cálida, súper de esas que renuevan el espíritu, que uno las termina de ver y terminás diciendo ¡ah! O esa exhalación de satisfacción absoluta, ¿no? De que la historia es redonda, está bien narrada, está bien planteada, cierra como debe, tiene momentos cálidos, tiene momentos emotivos, no se los voy a negar, pero no son de vida o muerte. Yo, repito, lo vi con mis hijos cuando tenían 4 añitos y pico, y los dos se la bancaron tranquilo, nadie terminó llorando, así que es manejable, digamos, en ese sentido. Y después sí, también estuvo nominada, en total creo que fueron más de 20 y pico de premios a los que estuvo nominada, y se terminó llevando como 12, si mal no recuerdo. Entonces, digamos, sí ha sido bastante reconocida y sí ha sido bastante premiada, y lo que es más importante, digamos, la apuesta económica de Netflix, que no fue nada menor, ha sido restituida como se debe, porque eso suele ser el aliciente para que se emprendan más cosas de este tipo, o para que se baje la cortina y digan, listo, no más. Claro, en ese sentido, pues ojalá que tengamos un poco más de este tipo de historias, porque a lo mejor no necesariamente para Navidad, ¿no? Se pueden explotar muchos conceptos e ideas a lo largo del año y a lo largo de temáticas también que son atemporales, pero qué bueno que están ahí. ¿Te parece si pasamos a la otra peli? Sí, señor. Bueno, esa grandiosa, yo por supuesto también suscribo, pero ahora tú seguro ubicas, Rod, que hay como N cantidad de adaptaciones de El cuento de Navidad de Charles Dickens. Sí, claro. Lo he visto tanto en formatos de televisión como de películas brutalmente. Entonces, hoy lo que yo quiero destacar es una particular que es de 1984, un cuento de Navidad que en inglés es A Christmas Carol, y que por supuesto es la historia del famosísimo Ebenezer Scrooge y cómo lo visitan los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras, que es como que yo creo que hoy es muy difícil. Creo que esa historia, hasta cuando estaba Alvin y las ardillas, salía, ¿no? O sea, es algo, o salía en medio de cualquier otra caricatura, siempre había una forma de darle como una forma de sincretizar esa misma historia y meterla en medio de la mitología casi de cualquier personaje, sobre todo animados, ¿no? Y luego están las películas, donde inclusive, por ejemplo, recuerdo alguna donde hasta tenemos a Patrick Stewart, del Javier X, que también fue en alguna versión pues Ebenezer Scrooge, a Jim Carrey, que también ha sido Ebenezer Scrooge en la película, una película animada, bueno, de estas que son como semi-animadas, la de Robert Zemeckis, y que también está bien contada, y que hay muchas películas de ese cuento que están bien adaptadas y obviamente se pueden resaltar todas. Yo creo que tienen algo bueno, pero yo resalto la de 1984 de George C. Scott, que George C. Scott para ese momento pues ya tenía películas. ¿Tú recuerdas, por ejemplo, en qué año fue Patton, la película de George C. Scott? Patton tiene que ser como del, ¿qué? 76, 70. Exacto.
O sea, aquí ya tenemos a un George C. Scott que ya venía pues, de toda la plenitud de su carrera, de haber estado ya también participado hace ya más de una década para ese momento con Kubrick en la película de Doctor Strangelove y todo eso. O sea, un actor súper consagrado, y que por eso yo creo que me gusta esta película. Patton Sí, es del 70, de hecho, no, revisando, no es del 66, es del 70, es anterior todavía. Exactamente, no, bueno, y qué gran peli, por supuesto, pero con ese nombre, que es lo que quiero resaltar aquí, un George C. Scott, que para ser de 1984, como te decía, seguramente ya, obviamente, muchas historias de adaptaciones de este cuento, pues ya lucen muchísimo mejor, incluso la animada de Robert Zemeckis con Jim Carrey está bastante bien, pero lo que tiene esta es que, bueno, tiene un sabor a teatro, tiene un sabor bastante teatral. Pues básicamente los escenarios se ve como que es una película de una producción no tan grande, como no tenían muchos de los presupuestos en los 80s para este tipo de películas. Se nota que está filmada en un estudio, es evidente cositas ahí que hoy día pues son bastante obvias, pero eso no le quita que sea una forma de contar la historia muy bien. George C. Scott básicamente carga la película entera, por eso te digo que sabe como una obra de teatro, y los momentos en esta película que tiene y que están retratados a través de este histrionismo que tiene él, a mí lo que me parece de esa película es fenomenal cómo llega al final, llega a ser muy conmovedora con todo lo que podría hoy percibirse como factor en contra, ¿no? De esto de que a lo mejor que luzca un poquito vieja y todo, pero es una película que en realidad está muy bien curada. No es una película larga, no es una película aburrida, y me parece que, te digo, como que es la que logra mejor venderte un poquito esa historia filosofal del cuento de Navidad. ¿Tú la recuerdas? ¿La viste? Sí, y tiene ese factor de lo que sucede, digamos, el personaje de Ebenezer Scrooge es tan trascendental en la historia de la literatura, y Dickens en general es tan trascendental porque justamente resume en una historia bastante lineal y bastante simple ese evolucionar que muchas personas sufren capaz que a lo largo de toda una vida. Acá está condensado en justamente el cambio que se provoca a raíz de tener una personalidad desarrollada de una manera y que haya elementos que pueden ser reales o pueden ser ficticios, pero que lo llevan a uno a recapacitar y a recomponer el camino porque sus formas no son las apropiadas ni son las que deben ser. Entonces, esa narración de cómo se hace la transición de ser básicamente un vejete amargado al que todo le molesta y al que todo le parece mal, y procesar el cambio en base a un acto de bondad o la suma de actos de bondades, es a veces una transición de toda una vida condensada en 1 hora y media de película. Totalmente, eso es lo que me parece buenísimo, desde que lo visita el primer fantasma, el primero que le advierte que es el amigo suyo que acaba de fallecer, desde ahí empieza a cuando le dice que lo van a visitar, escenas como cuando algún fantasma lo visita y él empieza a decir, bueno, es que esto puede ser incluso algo que comí la noche anterior, y cómo lo expresa, que todo el tiempo es alguien duro y que va dudando, y esta transición a que se va teniendo precisamente momentos cruentos en sus reflexiones. Eso creo que es difícil de narrar, y sobre todo como que te parezca creíble cómo pasas de un momento a otro. Por eso me parece increíble la actuación de George C. Scott en esta película, y que no es una película que envejezca ni rápido, ¿no? O sea, que como que sea, yo creo que hoy día tenemos que inevitablemente tocar el tema generacional, donde a mí me da mucho pena encontrar que este tipo de películas, porque ya tienen más de una década, 2 o hasta 3 en este caso, pues 4, casi 4, ya nos llaman la atención, como que no hay quien quiera dedicarles un poquito el ir y verlas, porque como esta es la versión ya viejita, ¿no? A veces como que hay un desprecio a priori, ¿no? Entonces a mí me parece que esta es una de esas excepciones que me dan ganas de decirle a todo aquel que se sepa así como que súper millennial, oye, no, el cine, como tú un día me lo dijiste, Rod, no empezó hace 10 años, ni hace 5. En el 2000, claro. Sí, ni en el 2000, ¿no? O sea, ya tenía mucho tiempo de haber existido antes, y hay cosas ahí que valen muchísimo la pena. Este cuento de Navidad es una de ellas. Qué bonito. A mí creo que no puedo todavía verla sin que un par de escenas
con todo y todo me hagan echar la lágrima, ¿no? Entonces, una gran recomendación. Además, George C. Scott es una de esas caras que para quien es fan del cine, de esos que efectivamente lo ha recorrido y tienes muchos highlights a lo largo de las décadas, no nada más recientemente, pues es una cara que te gusta ver, te hace sentir como que ya sé que esto es diferente para cada quien, ¿no? Pero es una de esas cosas que cuando lo ves, como que tienes un poquito este sentimiento que uno busca en Navidad, que es el de sentirte bien porque te conectas con algo familiar, porque estás viendo algo que dices, mira, sí recuerdo cuando vi esto la primera vez, y quizá fue un momento como este también, donde estabas cómodo, donde le estabas pasando bien, donde estabas a gusto, calientito, acababas de echarte tu ponche o algo así, y esta es una de esas, ¿no? Es una gran peli. En ese mismo contexto, y pasando a la siguiente, te digo, ese sentimiento de la cercanía y de la interacción con los seres queridos, básicamente, es la razón por la cual elegí esta segunda película. Estoy hablando particularmente de Little Women, Mujercitas, la versión del 2019 de Greta Gerwig, que si bien es una película que se ha adaptado hasta el cansancio, yo estuve recordando y a ojo de buen cubero te diría que conté 6 adaptaciones solamente al cine desde 1933, aquella la legendaria con Katharine Hepburn para acá. Y son todas adaptaciones, te diría casi literales, de la novela original de Louisa May Alcott, la escritora americana, que fue publicada ya por 1868, así que sí habrá pasado agua abajo del puente, ¿no? Básicamente se cuenta la historia de las 4 hermanas March, Meg, Jo, Beth y Amy, y es una historia que inevitablemente tiene correlación con, te diría que prácticamente cualquier familia, porque más allá de género, si hablamos de mujeres o de hombres, no es difícil identificarse con las relaciones que se producen entre ellas y con su entorno. Incluso si uno no tiene 3 hermanos más, o hermanos o hermanas, no importa, tranquilamente lo puedes hacer con primos o con amigos de la misma cuadra con las que compartieron navidades o con cualquiera con que se hayan establecido este tipo de vínculos. Esta versión del 2019, el reparto las tiene a la preciosura de Emma Watson en el rol principal, a Saoirse Ronan haciendo de Joe, Elisa Scanlen y Florence Pugh son las otras 2 hermanas, March, y tiene un reparto que al que se le suman los secundarios de Laura Dern, que hace de la mamá de las hermanas, a Meryl Streep haciendo de la tía, nada menos, y a Bob Odenkirk, que hace Bob Odenkirk lo pueden identificar claramente de la saga Better Call Saul. Better Call Saul, el abogado. Que no tiene nada que ver. La verdad que este papel, nada más aquí te interrumpo tantito, Rod, qué raro, porque mira, a mí se me hace que luego a Bob Odenkirk uno piensa que no es tan versátil, pero vaya que lo es, ¿eh? Sí, sí. Me cae re bien, pero ya te dejo. Y lo otro, que Laura Dern se llevó el Oscar por esta peli. Totalmente. Sí, Odenkirk acá totalmente fuera de personaje porque no es ni taimado ni va por la espalda de nadie, ni es malvado, ni nada por el estilo. Al contrario, es un padre súper bondadoso y cálido que siempre piensa primero en sus 4 hijas y en su felicidad. Un rol totalmente atípico para Odenkirk y la verdad que lo interpreta a la maravilla. También están incluidos en el papel, en el reparto, James Norton y Louis Garrel, y obviamente el divo de la actualidad de los actores jovencitos, el francés Timothée Chalamet, que es por la que todos y todas suspiran y se vuelven locos porque está en la cresta de la ola el amigo Chalamet. Así que anda, bueno, ahí viene hasta la película, el remake de la famosa Dune, ¿no? De Dunas y todo. Sí, sí. Ese tío está que arde y como dices, es como, no sé, es alguien que vale como para los 2 lados, hasta todos quieren con él. Sí, totalmente. Es el divo del momento, el que todo el mundo se muere por tenerlo en su cinta. Y la verdad que lo está explotando súper bien porque está trabajando como pocas veces, se ha visto, y produciendo material a cada rato. Los resultados vienen un poco ambiguos a veces, pero bueno, digamos, él es bueno, jovencito, tiene espacio, exacto. La última que hizo con Woody Allen, bueno, la verdad que no digas la de Call Me By Your Name, que es un gran peliculón, me parece, en mi opinión. Entonces, y esta, como dices, de Greta Gerwig, además que ese año vale la pena decirlo, ¿no? Esta película creo que le faltó un poquito de reconocimiento porque tuvo una competencia durísima. Fue el año que compitió contra Historia de un matrimonio, que es la de Noah Baumbach, que es su esposo. Entonces tuvo, creo, un total de unas 6 nominaciones.
y creo que es una buena peli. Como dices, el reparto se lo hace por un lado. Saoirse Ronan, ella me parece wow. O sea, ella como Joe, la verdad es que está muy bien su personaje. Me gusta cómo narran la historia, por más de que es la misma historia, como dices, adaptada y de siempre, pero me gusta. Sí, yo creo que ese fue el gran problema que tuvo a la hora del reparto de los premios. Es el hecho de que es una remake, y una remake que se ha hecho un montón de veces ya. Por más de que cada una tenga su sello y tenga su impronta y tenga sus actrices y tenga todos los detalles que quieras, es una historia que ya la vimos un montón de veces. Entonces es difícil que la Academia, que es el principal organismo que entrega premios de relevancia, que son los Oscars, la considere tan alto, sobre todo cuando compite contra otros trabajos que son trabajos más originales, digamos. Entonces creo que por ahí es por donde jugó un poquitito en contra, pero sí, definitivamente la historia es totalmente atemporal. Se narra la historia básicamente de 4 mujeres adelantadas a su época, que fueron feministas antes de que el feminismo existiera como tal cosa, y se narra todo el proceso de transición de la infancia a la adultez de estas mujeres en épocas nada menos de la guerra civil. Pasa que sí habrán sido tiempos complicados, ¿no? Los pocos deméritos que llegué a escuchar de esta película era como que de repente perdía el ritmo. ¿Tú qué piensas de eso, no? Como que había momentos que no necesariamente ligaban con poder llegar a un punto más o menos climático. Por ejemplo, no te doy una referencia rápida, la película anterior, la de Kate Winslet y esta, por ejemplo, comparada con esta. Yo no la sentí de esa manera, la verdad. A mí, debo reconocer que tengo debilidad por gran parte del reparto. Para empezar, yo a Timothée Chalamet todavía lo tengo ahí entre paréntesis, no estoy tan decidido por él, pero con las demás, con Emma Watson, me parece que es una maravilla, y después de que vi The Perks of Being a Wallflower, me conquistó por completo. Ese papel que acabas de mencionar de Emma Watson en The Perks of Being a Wallflower, las ventajas de ser invisible. Sí, tremenda. Bueno, tremenda. Claro, y tú ves se ve un poco de su personaje, de ese estilo de actuación un poco en esta peli también, ¿no? Digamos, a mí lo que más me ha sorprendido hasta ahora de la carrera de Emma Watson es que parece que en un periodo bien cortito de tiempo, me atrevería a decirte que no más de un par de años, pasó de ser una nena pseudo adolescente con armas, sí, con capacidades, pero que estaba ceñida a la saga Harry Potter, a ser básicamente una mujer hecha y derecha y plantada en sus treces, una actriz con todas las letras, digamos, que es lo que pasó, con lo que yo me encontré en The Perks of Being a Wallflower, en las ventajas de ser invisible. El rol que se despacha ahí tiene matices por todos lados y tiene coloraturas, y es una mujer plantada en sus treces, una mujer joven, por supuesto, ¿no? Pero es una mujer, no es una nenita, ni es una que va en camino a... Y pasaron, creo que 2 años entre una cosa y la otra. Entonces para mí fue como una cachetada muy importante esa transición, porque fue como en muy poco tiempo dije, ¿y de dónde salió todo esto? Digamos, a partir de ahí, obviamente que además de tomarle mucho respeto, por supuesto que su carrera se volvió mucho más interesante y mucho más atractiva. Y la Ronan, esa es una que para mí ha venido desde hace más tiempo dando los pasos necesarios y demostrando, te diría que en trabajos bastante consecuentes uno con el otro, de que es una que está muy bien plantada donde tiene que estar y sabe muy bien lo que hace. Entonces, ya partiendo desde ahí, le sumamos a Laura Dern totalmente enchufada y conectada con todo lo que la rodea, más la Strip, que no hay elogios suficientes en el mundo para hablar de la Strip. Es casi que imposible que uno no tome simpatía rápidamente por lo que está planteado. Y encima de todo eso hay que sumarle que, de vuelta, yo no me considero el más feminista ni defensor de los movimientos feministas del planeta, pero sí no tengo mayores problemas para empatizar con ese tipo de historias, y esta es una historia que si no te reconforta un poquitito el corazón y si no te mueve un poco emocionalmente, es porque estás muerto por dentro. O sea, Claro. siempre es interesante y es desafiante y es emotivo ver mujeres que pelean por su independencia y por su libertad, plantadas en sus creencias y llevando a término hasta las últimas consecuencias, que lo que más importa es su libertad. Si eso no te emociona y no te mueve y no tenés la capacidad de plantarte en el año 1868, no tengo cómo ayudarte. Claro, no, es súper conmovedor y todo. Es por eso que estas historias son así como... A mí se me cuela un poquito una peli que en ese sentido me movió muchísimo y que fue una, ya sabes, de las reseñas de hace poquito, la crítica de retrato de una mujer en llamas, ¿no?
que además se le cuela pues el factor de la historia, en este caso pues de amor lésbico, ¿no? Pero en este caso, como dices, pues sí, o sea, la historia de Joe es conmovedora hasta el momento final de la historia, ¿no? Sí, y si encima de todo eso uno tiene la capacidad de apartarse del género por un minuto y decir, bueno, yo no me identifico tanto con la parte feminista o femenina de la historia, pero logro abstraerme del hecho de que sean mujeres y puedo pensar en que es el mismo tipo de relación que puedo tener con mis hermanos o con mis primos o con cualquiera de mis seres queridos, y ver esa interacción, la madurez y el proceso de crecimiento de esa gente que ha estado en tu vida durante toda la vida. Es imposible que no se hablando un poquitito del corazón y que uno no pueda empatizar con la historia. Yo por eso no tuve mayores problemas con este trabajo del 2019, no me pareció lenta. Te digo, yo sé que ya el corazón está medio ablandado desde el pique del reparto nada más, pero el resultado me pareció muy muy bueno y por eso creo que es una buena recomendación para Navidad. Son esas historias que de vuelta uno tiene muchas herramientas con las cuales empatizar o muchos puntos en donde buscar reflejo con la vida de uno mismo. Por supuesto, no, bueno, y ahí sí hay mucho, como cuando no te ves del lado de un personaje, te ves del lado de otro, y creo que eso es lo que tienen las historias que realmente te conectan, ¿no? Cuando precisamente te ves una película como por ejemplo Greyhound, que tiene una construcción de batallas y todo buenísima, pero que por otro lado no construye los personajes, lo mismo da si empiezan a volar como palomitas, y otro tipo de historias que están también narradas, que dices, uy, lo que le está pasando, yo también, y cosas de esas, ¿no? De hecho, la novela original, la de Alcott, digamos, se ha estudiado en cuanto taller de escritura existe sobre la faz del planeta, y uno de los elementos más recurrentes en ese tipo de ambientes es justamente que uno haga el trabajo de identificación con cada uno de los roles, o sea, con cuál de los personajes presentados o con qué parte de esos personajes uno identifica su propia vida, porque justamente es una historia tan genérica y tan representativa que es imposible que no encuentres algo en común con tu propia vida. Sí, totalmente. Oye, y a propósito de eso de encontrar cosas en común con la vida, yo me traje a colación una peli que no necesariamente es de tono navideño. Bueno, sí es de tono navideño, pero no sé si tiene árboles de Navidad por ahí en medio la peli. Creo que no es así como 100% navideña, pero me encanta porque es de esas que también, o sea, es como si me dijeras, oye, si estoy así como ya sabes, como chippy, como un poquito así, como que no me quiero mover y así. Yo siento que diciembre y la época navideña, ya sea que la festejes más o la festejes menos, es de todas maneras es un corte necesario, y cada año donde tú te dejas un poquito, pues si te dejas llevar por el lado positivo del asunto, pues vas por ahí un poquito esperando que sea el momento en que te vuelves a ver con la familia, con el momento en que llegan esas reflexiones, que te pones un poquito, pues sí, susceptible de estar en los momentos tiernos y todo, y una película que se me hace justamente para experimentar todas esas emociones y como el momento de la cobijita y de que te termine la película y de sentir, wow, qué bonito, qué inspirado estoy, como que un poco sentirte cambiado de la vista por la historia, es definitivamente la película del 2013, About Time. Obviamente creo que ya habíamos platicado de esta peli muchas veces, Rod, y pues no sé, ¿tú qué opinas de ella? Yo no te quiero mentir, pero creo que la debo haber visto ya a esta altura unas, ¿qué te gusta? 12, 13, 14 veces. Es esas películas que cada vez que la encuentro y me la cruzo en algún cable, en algún lugar, digo, About Time. Y ahí me senté de vuelta a ver About Time. Una delicia de película romántica, cálida, hermosa. La pareja de Domhnall Gleeson y Rachel McAdams creo que es una de las parejas con más química y más tiernas que he visto en el último par de décadas en la pantalla grande, me atrevería a decir. Y por si te falta algo, Bill Nighy. Claro, no sé si tengo que decir algo más. A mí me gustaría, yo soy un poquito malo como para luego no revelar mientras voy contando, pero ayúdame con la intro de por qué, por ejemplo, a mí me encanta cómo empieza la premisa de la historia, que en los primeros minutos ya te dice que el padre, que de hecho es Bill Nighy, que él es un viajero en el tiempo, y le dice a su hijo que pues por consiguiente los hombres de esa familia todos tienen esa capacidad, y a partir de ahí obviamente la mente empieza a jugar en contra y viene el balance y viene la redención y viene todo lo que una historia como esa puede dar,
de una persona que tiene la capacidad de viajar a cualquier momento de su vida. Sí, una de las acotaciones que a mí me pareció brillante de esa explicación al principio es: el padre le dice al hijo, ahora que sos mayor de edad te tengo que contar el secreto familiar. Todos los hombres de esta familia podemos viajar atrás en el tiempo. No es viajar en el tiempo para cualquier lado ni de cualquier manera, es solamente atrás en el tiempo, punto número 1. Punto número 2, no podemos viajar a cualquier lado o a cualquier parte del mundo en el tiempo, solo podemos regresar sobre nuestra propia vida. Así que, de hecho, le dice, eso de viajar en el pasado a conocer a Cleopatra, olvídate, no va por ahí. Y la parte que me parece brillante de cómo se acota eso es que la conversación, digamos que aparece inicialmente como demasiado fantástica, estamos hablando de viajes en el tiempo y tipo, parece como que la película se va a ir muy rápido de mambo y se va a perder en tonterías de ciencia ficción casi, se acota bien rápido cuando la conversación se transforma en un padre y un hijo discutiendo, bueno, y ahora que ya sabes que tenés esta herramienta nueva, ¿cómo la vas a usar? Y el hijo le empieza a tirar ideas. Lo primero que se me ocurre es plata, hacer dinero. Y nadie le dice, nunca conocí a ningún tipo rico que sea feliz. Entonces claro, eso... empiezan a acotar el embudo de, bueno, y con este poder, porque a todos nos ha pasado de que algún día estuviste en una conversación donde alguien te dijo, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Y todos tenemos el mapeo de cuál y de cómo. Y de, bueno, en este caso está planteado, pero rápidamente se acota a digamos, procedimientos de la vida real. Es tipo, sí, está todo bien con la plata, pero no. Que no te falte, pero no, ese no puede ser el motivo de tu vida. Y eventualmente se reduce a que Gleason le termina diciendo encontrar el amor. Y Neil reacciona como diciendo, the motherlode. Tipo, el gran objetivo de la vida de cualquier ser humano debería ser ese. Obviamente de ahí la historia se desarrolla, vamos a tratar de no revelar mucho, pero está todo salpimentado con un gran sentido del humor, de vuelta con una pareja protagónica que es una delicia de ver, con momentos que son sumamente cálidos, no solo de la relación entre ellos, sino de la relación con sus padres, con sus familiares, con su hermana, con el grupo de amigos. Digamos, muchas veces en ese tipo de historias uno está pensando el formato griego de 3 actos, ¿no? Se conocen, se pelean o se separan y se terminan reencontrando para que todos vivan felices para siempre. Y acá no. Acá se cuenta de manera lineal el proceso, te diría, de enamorarse y de decidir que esa persona que encontraste es la persona con la que vas a compartir el resto de tu vida. Con lo bueno, con lo malo, con las cosas que salen bien, con las cosas que salen más o menos. Y en alguna parte del proceso teniendo que tomar alguna decisión, incluso que no la vamos a revelar para no arruinarles la historia, claro. Pero que son parteaguas en la vida de todos, que a todos nos pasaron en algún momento. Y que el hecho de poder tener la posibilidad, como en este caso, de bueno, puedo volver atrás en el tiempo y hacerlo distinto, no te garantiza que el resultado sea el que vas a querer de todas maneras. Entonces la decisión hay que tomarla de todos modos. Joyita de película. Sí, absolutamente, porque ¿sabes qué es la otra cosa que saco de esto? Que sí, que es una peli que te hace valorar lo que tienes. O sea, que te lleva desde el punto de vista de alguien que tiene una capacidad de superpoder, de algo que no es nada típico, y que a través de esto desarrollo, justamente terminas por decir, oh, claro, termina por entregarte eso que vale, o sea, que terminas diciendo, sí, voy a cuidar lo que tengo, voy a valorar el amor cuando me lo encuentre, no desaprovechar las oportunidades, entender que muchas veces no hay vuelta atrás por más de que uno crea que puede haberla. O sea, tiene una serie de moralejas. Los personajes, como dices, uno es entrañable, otro más entrañable. El papá es una cosa, Bill Nighy es un gran actor y es tierno hasta la madre. es un padre a toda madre. No sé, también, como dices, Domhnall Gleeson, que a mí se me antoja decir, creo que nadie sabe, es el hijo de Brendan Gleeson. O sea, él sale en Harry Potter y Mad-Eye, Ojo Loco, es verdaderamente su padre en la vida real. Yo creo que en ese sentido, él también me parece un gran actor. Ya hoy día me parece hasta que ya está bastante consolidado, su carrera está creciendo, no es nada más que se quedó en lo de Harry Potter, viene ahí durísimo con ese tipo de películas, episodios en Black Mirror, bueno, no sé, creo que muy bien por él. Es en esta peli, como dice, esta pareja de él y Rachel McAdams, creo que la siguiente mejor cosa después de la película de The Book, El diario de una pasión.
Sí, de Notebook. Porque además ella también sale ahí y como que dice, oye, qué curioso, ¿no? Ella está muy bien para este tipo de parejas, ¿no? Inclusive ahora con la reciente que hizo con Will Ferrell, la de Eurovision, que está súper simpática esa peli, por cierto. Pero bueno, nada más por destacar que este reparto lo hace muy bien. La película es una ternura absoluta. Sí que está bien para que digas, oye, este es el día de Navidad que me quedé solo y no hubo nada y estoy yo aquí, nada, lo único que tengo chance es de ponerme una peli así de redentora que me ayude a pasarla bien. Bueno, pues posiblemente esta es una, ¿no? Posiblemente sí. Tiene un montón de diálogos realmente profundos y preciosos entre casi todos los protagonistas, casi todos los participantes, en distintos niveles, a nivel pareja, a nivel relación padre-hijo, a nivel relación suegra y nuera, a nivel amigo con amigo, a nivel... Hay un montón de instancias en donde hay diálogos que son profundos y son significativos y de vuelta, son cosas que a uno lo dejan pensando y uno termina diciendo, wow, cuánta cosa para procesar de todo esto. Totalmente de acuerdo contigo con que es una de esas que vale la pena para ver en Navidad, y es una de esas películas que vale para ver, sobre todo en pareja, si uno está en pareja, y si no, con algún ser querido cerca, seguro que suma. Totalmente. Y bueno, pues eso nos deja en la siguiente, que también es tuya, de hecho, Rob, ¿no? Tú, esta la comentas y la conoces muy bien, esta de About Time, pero ¿cuál es la siguiente película? Yo la última que tengo para recomendarles de mis tres es, obviamente, como les dije, vamos por orden de horario. Temprano en la tarde vemos la película PG para toda la familia animada. Después, un poco más tarde, podemos ver o Little Women, o podemos ver About Time en pareja o con gente cercana y querida. Y después que todos se fueron a dormir y cuando ya es tarde tengo para recomendarles, porque yo no puedo ser infiel con mis propios gustos personales, un clasicazo de 1974 que se llama Black Christmas. Primero que todo les tengo que hacer la aclaración de por favor no la vayan a confundir con el desastre que salió en el 2019 con el mismo título, que no vale ni 2 centavos, entonces no se confundan. Esta es una película clásica, viejita, canadiense y de muy bajo perfil, de 1974, dirigida por Bob Clark. Esta película, uno de los grandes clásicos del género, ya hablando de terror particularmente, es la legendaria Halloween de 1978 de John Carpenter. Una película que cambió el curso de la historia del género en muchos aspectos y que tiene un montón de incidencias en la percepción social, sobre todo de la Middle América, por eso fue tan impactante en su momento. Dicen las malas lenguas, no lo podemos confirmar ni desmentir, pero dicen que gran parte de lo que Carpenter hizo en la historia de Halloween fue basado y adaptado de esta película, de Black Christmas, que si bien no está hecha en el mismo perfil, no es una película de terror como tal, no tenemos un asesino enmascarado, no tenemos gore, no tenemos cuchillos, no tenemos hachazos, no tenemos ninguna de las características del slasher típico. Este es un thriller de suspenso, pero que toma muchos elementos que después fueron exaltados, se podría decir, tanto en Halloween como en las subsecuentes de ese subgénero, como Viernes 13, como Scream, con todas las de ese estilo. Este es un thriller de suspenso que está ambientado en alguna universidad en algún lado de Canadá, en donde un grupo de amigas que son hermanas de fraternidad, básicamente las típicas fraternidades de las universidades gringas, están preparándose para irse a sus casas a pasar las vacaciones de Navidad. Están en un caserón, probablemente dentro del campus, o no me acuerdo si adentro o en las cercanías del campus de la universidad, pero ahí viven todas juntas y obviamente se están preparando. Hay muchas que ya se fueron y las que quedan se están preparando para irse a pasar con su familia. Este grupo de chicas que todavía quedó dentro de la casa empiezan a recibir unas llamadas telefónicas bastante inquietantes y perturbadoras, la verdad, con voces extrañas, algunas más amenazantes que otras, y con una frecuencia, digamos, no es cada 10 minutos ni mucho menos, pero casi que todos los días, en algún momento del día, reciben alguna llamadita de este tipo, que al principio desestiman sin prestar demasiada atención como probablemente alguna broma de sus propios compañeros universitarios o algo por el estilo. Pero aquí que llega el momento en que primero una de ellas desaparece
le pierden el rastro, tenía que encontrarse con el padre para comer y no aparece nunca, entonces se empiezan a preocupar y llaman a la policía, y al poquito tiempo una niña preadolescente en un parque, en las cercanías también, aparece muerta. A lo cual la policía, fundamentalmente un teniente Fuller, que es la única carita conocida que aparece en todo el reparto, que es el viejo y querido John Saxon, empieza a tomarse en serio la situación y empieza a ver de que capaz que hay algo complicado que está sucediendo, y le pide a la protagonista, que se llama Jess, que trate de quedarse relativamente cerca del teléfono y que trate de que la llamada se extienda un poco, porque van a tratar de rastrear qué es lo que está pasando. Como dije en el principio, esto es un thriller de suspenso. No hay asesinos corriendo gente con motosierras, no hay hachazos, no hay chorretes de sangre por las paredes, no va para ese lado. Como está filmada, me atrevería a decirte que tranquilamente podría llegar a ser hasta una obra de teatro. Los ambientes son bastante escuetos y bastante reducidos, y muchísimo está construido alrededor de la tensión que se genera en las escenas, de lo que implica la voz en el teléfono, que cada vez se vuelve más insistente y más pesada y más amenazante además. Entonces toda la tensión se sucede alrededor de esto, de una figura desconocida que está insistente y es cada vez más amenazante por el teléfono, y que realmente no sabemos si es una broma de alguien que está en otro pueblo o si es un verdadero asesino psicótico que está a una cuadra de distancia. Entonces mucha tensión, se pone muy difícil el desarrollo, y obviamente no le vamos a revelar qué es lo que efectivamente pasa o dónde es que la historia toma un giro, pero créanme que sí toma un giro que hace que las cosas se pongan bravas de verdad. Se vuelve muy muy inquietante sobre el tramo final de la película, y obviamente tiene una resolución muy muy consecuente con todo el tono de cómo está presentada y preparada la película. Para muchos cinéfilos es considerada la precursora de un determinado género y de un determinado tipo y estilo de películas que vinieron en los años subsecuentes, que derivaron en slasher, como decía hace un rato, o derivaron en otros tipos de thrillers de suspenso de ese estilo. Vale mucho la pena verla como una referencia, primero que nada, pero fuera de toda broma, hasta incluso hoy en día, con la diferencia de pigmentación, de pixelación, el manejo de los colores, los primeros planos bastante cercanos que son típicos de la filmación de la década del 70, todo ese tipo de detalles que uno la puede percibir como vieja, sigue siendo brutalmente efectiva y sigue siendo brutalmente inquietante. Wow. Oye, fíjate que esa para mí es una laguna y ya me diste todas, pero así todas las ganas de verla. Es más, o sea, yo no me estaría pensando que una película de este estilo sería como navideña, ¿no? Lo que digo es como que todo el sentimiento de calidez y todo, y aquí como que... Esta es para verla a última hora antes de irse a dormir. Después de verla, uno se va a dormir. Dice, oye, que sea justo antes de los regalos, para que mínimo cuando te despiertes gritando te digan, no, mira, pero sí te trajeron algo, no te preocupes. Pero entonces me antojó, ya la voy a ver definitivamente. Además, dime una cosa, ¿por qué de repente en las referencias que escuchamos usualmente, incluso de las películas de terror a lo largo del año, por qué es tu teoría de que Black Christmas no es más famosa, o sí lo es? No, yo creo que no es nada famosa, de hecho, por la conjunción de un par de factores. El primero es que es predecesora a su tiempo. De la misma manera, por ejemplo, que, por ponerte un ejemplo referenciable, The Texas Chainsaw Massacre se la considera por mucha gente la primera del género slasher. Y en términos económicos o de éxito comercial, por ejemplo, pero no está ni años luz de distancia de Halloween o de la saga Martes o Viernes 13, dependiendo en qué parte de Latinoamérica nos estén viendo. No fue ni por asomo igual de significativa de lo que fueron estas otras sagas. ¿Y por qué? Porque la otra es la primera. Fue la primera de un subgénero, un subestilo que no se conocía. A ver, si me está escuchando algún purista, capaz que se me enoja y me dice, no, bueno, pero el fundamento fue Tommy Knockers o están los giallos italianos. Sí, está bien. Pero dentro del contexto norteamericano, o sea, nada surge de la nada. Todos son adaptaciones de cosas que estuvieron antes. Es lo mismo con la música.
Si la influencia es Pink Floyd va a decir que su influencia fueron los Beatles, y anterior los Beatles fue, o sea, siempre se puede ir más atrás. Claro. Pero desde el punto de vista del cine norteamericano, el slasher como subgénero surge como respuesta básicamente a la tragedia de la guerra de Vietnam y a las generaciones que se perdieron en ese momento tan penoso de la historia, en donde la realidad que volvió de Vietnam era tan cruda y tan dura que hubo un porcentaje de gente y un porcentaje de creadores que entendió que la única forma realmente de choquear a las audiencias era mostrarles algo peor todavía. De ahí es de donde surgen los slashers como tal y The Texas Chainsaw Massacre. No se olviden que estamos hablando de una película que habla de un tipo con una familia de caníbales en Texas con una motosierra que andan persiguiendo y asesinando gente para comérsela. Bravo el temita para el año 1974 además, ¿no? Claro, claro. Pero de vuelta, había que buscar ese tipo de efectos y ese tipo de recursos para poder impactar a audiencias que se encontraban con hermanos que no habían vuelto de la guerra o que venían con miembros de menos o que volvían totalmente traumatizados por las atrocidades que habían tenido que vivir, y había que buscar alguna manera de impactar a ese tipo de gente. Entonces, de todo ese contexto, siempre es como decían, como dice uno de los diálogos finales de Brad Pitt en la muy buena Moneyball, en donde el jefe, el general manager o el dueño creo que es de los Boston Red Sox, le dice: el primer tipo en atravesar la pared siempre sale con la cara ensangrentada. Esto es lo mismo, la primera que marca la tendencia difícilmente sea tan conocida y tan valorada como lo que después se vuelve masivo, que fue la Halloween de John Carpenter y todas las que vinieron después. En el caso de esta, de Black Christmas, creo que peca un poco de lo mismo. Producción canadiense, no norteamericana, un reparto bastante desconocido de principio a fin, salvo, te decía, por John Saxon, y hay alguna otra carita conocida, pero nada muy trascendental, película de bajo presupuesto, y con un tema que no es de los más populares del mundo. No estamos hablando de una revisión de la Segunda Guerra Mundial, o una adaptación de Little Women, o una historia romántica con Marilyn Monroe. Estamos hablando de un género que ya es de nicho de por sí, que no es para todos los paladares y que encima es de lo primerito que aparece en esa rama. Entonces es muy poco probable que sea tan trascendental y tan seguida. Wow, pero bueno, qué buena recomendación de todas maneras. Y es como el frijolito negro que se cuela en esta lista. El arroz. En esta listita, y qué bueno que no nos vamos a quedar en ese frijol, porque imagínate que terminamos con mala onda. Pero en ya llegamos a la peli número 6, no sé cómo vamos de tiempo, ahora sí no lo estoy midiendo nada, pero la peli número 6, esta me costó trabajo, ya ves, esto, en lo que estábamos empezando a acordarme de ella, y es otra peli que tampoco tiene un arbolito de Navidad por ahí, o a lo mejor sí, pero es que no es la temática de la película, y es una peli del 2006, una de las que a mí me hace tener en buena estima, después de que también hay muchas razones para no tener en buena estima, a Adam Sandler. Porque ya sabes, ¿no? Adam Sandler es uno de esos que o te cae bien o te cae mal, pero como que en medio no, o sea, nunca te es tan indiferente. Entonces, y a lo mejor tengas momentos en los que dices, mira, es que cuando lo veo aquí sí me cae bien, o cuando lo veo acá dices, no lo soporto y me patea. Entonces eso un poco es el caso de esta peli, pero Click del 2006 es una peli que creo que sí tiene más aprobación que reprobación, porque de verdad que a mí se me hizo una peli que cuando yo la vi, y la vi 2-3 veces, porque la verdad que sí es una peli creo que bastante disfrutable, pues obviamente no es trascendente en muchos sentidos, pero es una peli que por lo menos tiene de repente una moraleja que me gusta mucho, que es la relación de él con su padre, y que se expresa en medida que va avanzando la película. Te das cuenta de que no es nada más una peli que te hace hacer la reflexión de, ok, si la peli se trata, por supuesto, para quien no la haya visto, vamos a un poquito a decir, bueno, sí, Click del 2006, pues ese es Adam Sandler con su controlito, que descubre que además se lo da a un personaje genial en la peli, que es Christopher Walken, el tipo que se encuentra en la tienda de Bed Bath & Beyond, y que le da este control con el cual puede básicamente tratar su vida como si fuera una videocasetera o un DVD o algo así, ¿no? Puede ir adelante, ponerle pausa, y sobre todo ir adelante rápidamente, ¿no? Y todo lo que surge a raíz de estas reflexiones, de cómo llegas al punto de que dices, oye, ¿no será que también esta fascinación por tener algo que no tienen los demás, esta capacidad de ir adelante, pausar, etcétera, pero que termina por ser algo
que quizá no tiene del todo buenas consecuencias, ¿no? Sí, a mí lo que siempre me pareció como patético de cómo está planteada la historia de Click es esa noción, digamos que no es culpa de Click, no es que nada en Click sea patético, sino esa noción que te queda de que si a los humanos nos dan tantito poder, pero tantito, tiende a descarrilar todo rápido y fácil. Las cosas no es que lo uso para que todo mejore y para que todo vaya acá, no, empiezo por hacer una chiquitita y después tengo que hacer otra más grande para tapar la chiquitita y después tengo que hacer otra peor y termino en un mundo de problemas y es como, parece como el resumen del comportamiento adictivo. Yo en toda mi vida conocí a una sola persona, que de hecho la conozco hasta el día de hoy, mexicana, que tiene la capacidad, por ejemplo con los cigarros, tiene la capacidad de fumar uno cuando se echa una cerveza y that's it. Después, si tiene que pasar 28 días del mes sin fumar, lo puede hacer. Todos los demás que he conocido, Yo digo que yo soy ese, también puedo. Yo toda la demás gente que he conocido, digo, capaz que no con los cigarros porque no todo el mundo fuma, pero con lo que sea el efecto de su devoción, no pueden decir uno y ya. O no podemos, porque yo también me voy a meter dentro de la misma bolsa. Si comí uno voy por dos, y si tomé uno voy por dos, y si hice una voy por dos, y... Eso es como, mira, para mí me pasa con una botana que no le voy a hacer el comercial a nadie, no estoy hablando de unas papas sonrientes ni nada de eso, pero hay que no puedes comer solo una, es lo que dices, o sea, si tienes una capacidad de esta, pues sí la quieres utilizar, dices, oye, sí, y te pones como enajenado y te adelantas todo. En la película exagera por ahí. A mí me pasa comiendo estos manguitos enchilados, fruta deshidratada. Si me pones una bolsa de 1 kilo me la acabo. Entonces creo que ese es el tipo de atasque que la película te hace sentir, ¿no? Y que dices, sí, efectivamente. Yo creo que esta es una peli que, como tú siempre lo resaltas, y suscribo totalmente a esa opinión, de que no se trata de que sea trascendental ni nada, sino que es una peli que, por más de que es un gran 6.4 en IMDb y que la crítica se la comió y le dio una calificación amarilla de 45 en el Metascore, o sea, la crítica deshizo esta película, tiene cosas que son inolvidables. Por ejemplo, a mí me parece esa escena donde está David Hasselhoff, y que bueno, es una escena que hasta en los cortos queman de esta película, donde le echa la ventosidad en la cara mientras lo tiene en pausa. Bueno, es que eso está para... Yo me deshice, no sé, varias veces cuando vi esa escena, y como todo, se quema un poquito cuando ya la has visto. Espero no echársela a perder ahí, porque lo mismo, eso está en los cortos incluso, pero verlo cómo llegas ahí en la historia y todo ese tipo de situaciones que son las que obviamente te habilitaría a tener pues un controlito de estos, es lo que me parece que es fenomenal. Insisto, no es una peli navideña, pero es una peli que vale mucho también para sentir esta cuestión de la moraleja, de lo que te decía acerca de la relación, en este caso con el padre, que redunda en, oye, si tienes a tu padre, a quien tienes ahí al lado, no te lo brinques, no le digas la respuesta en automática de siempre, no le, sí, y que te quedas como robotizando tus relaciones. Eso es una cosa que me pareció muy bonita, y creo que todos los que valoramos ese tipo de relación con nuestra familia, con nuestro padre, con nuestra madre, con lo que sea, vamos a encontrar un factor de resonancia en esta peli. Para obras de arte trascendentales, vayan y vean It's a Wonderful Life de Frank Capra de 1946, con el glorioso James Stewart, porque esa sí es de las que alteran el curso de la vida de una persona. Ahora, no todo el cine tiene que ser eso, no todo el cine está diseñado para que uno tenga un antes y un después en su vida o en la manera en la que se consume el entretenimiento. Hay cosas que no son con ese objetivo y que alcanza con que te hagan pasar un buen rato, te hagan entretener, te hagan reflexionar, o te hagan, como decías tú recién, Ulises, te hagan replantearte algún tipo de relación en tu vida donde digas, chale, capaz que contesto en automático y sin prestar demasiada atención y no debería ser así. Todos tenemos nuestros defectos y virtudes, todos tenemos nuestras relaciones más complicadas o más sanas, pero si sirve para que te tomes un minutito para decir, capaz que esto debería ver si en mi vida lo estoy haciendo de esta manera o lo podría hacer mejor, ya cumplió más que su cometido. Y si además, como decías, como la escena con David Hasselhoff, te arranca una sonrisa, te arranca una carcajada, te hace pasar un buen rato, mucho mejor.
Y no, bueno, esa escena me mató. Yo te lo juro que nada me la recuerdo y me quiero reír. Buenísima. Y bueno, yo creo que podríamos seguir aquí con pelis y pelis de Navidad porque hay muchas. Es más, yo creo que Sí. podríamos, eventualmente tendremos hasta, por ejemplo, algún video en el canal que sea orientado específicamente a este tipo de películas y las tratemos un poquito, ya sabes, en el orden de la propia redacción, menos divagantes, en el formato correcto. Y pues ya, estamos ya llegando al final. ¿Tú quieres decir algo más, Ruth? Véanlas, disfrútenlas, encuentren la magia y las cosas cálidas que tienen para ofrecer todos los títulos que les estamos recomendando. Por supuesto, si tienen más para sumar entre los comentarios, somos todo ojos y oídos para ver y escuchar lo que sea que tengan para compartir con nosotros. Muy feliz Navidad, muy feliz Año Nuevo. Yo sé que el 2020 estuvo muy complicado para mucha gente, pero arriba de los corazones hay que ser optimista de que las cosas van a mejorar y van a estar bien. Aprecien y valoren a la gente cercana en su vida y a la gente que suma y que hace que su vida sea algo rico y sea algo placentero. Disfruten, pásenlo bien y nos vemos en la próxima. Feliz Navidad. Pues así es, Rod. Yo quiero decir que tú eres una persona para mí que hace así la vida especial y compartir contigo este espacio y todo es súper bonito, súper cálido y pues bueno, lo mismo. Oh. Hombre, en vivo. Oh. Igualmente. Y bueno, a todos los que nos siguen y todo, que ya estamos aquí tratando de ser más constantes, ejercitar los músculos y quedarnos pues tratando de ser pues darles ese valor que queremos darles aquí en Charla de Cine, de que nuestras críticas valen la pena, el Rod es grandioso detrás de la redacción, y bueno, yo a veces tengo mi pluma también, no crean, no, sí lo hago, pero nada, eso, visítenos en la página de internet, acuérdense que ahí está mucho de precisamente de la pluma del Rod vaciado, que vaciado, y eso. Pues denos likes, por favor. Hay muchísimas cosas que estamos tratando de hacer más interesantes. Denos ideas, déjenos comentarios, suscriban, compartan. Y bueno, gratis, es de las pocas cosas gratis que quedan en la vida, suscribirse a un canal de YouTube. Sí, son unos clics, no se los ahorren, nos gusta, nos motiva. Así que bueno, pues nada, feliz Navidad de nuevo. Gracias, Rod, y nos vemos en la próxima charla.